Hola, ¿cómo están? Espero que bien, que tenga una hermosa jornada a todos. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra materia microeconomía. Ya sería el último concepto de la unidad 2, teoría del consumidor. En esta ocasión vamos a desarrollar el término de elasticidades, que por cierto, cuando tocamos materia de microeconomía no podemos dejar pasar este concepto. Nos vamos a la presentación. Los temas que vamos a desarrollar hoy son concepto de elasticidad, elasticidad precio de la demanda, el determinante de la elasticidad precio de la demanda, elasticidad ingreso a la demanda, elasticidad cruzada y elasticidad precio de la oferta. ¿Qué es, qué significa elasticidad? Bueno, en términos económicos, em, por ejemplo, nuestro libro y varios libros de economía utilizan este término elasticidad para referirse eh, al, a la sensibilidad de la demanda, de la cantidad demandada frente al cambio del precio. Es decir, eh, si el pan está a 5.000 guaraníes el kilo y la demanda con ese precio es de 50 kilos por día, aumentando a 6.000 guaraníes, en teoría la cantidad debe, debe disminuir. Por decir, a 30 kilos por día. La cantidad demandada de 50 kilos por día reduce a 30 kilos por día, frente a un cambio de precio de 5.000 guaraníes subiendo a 6.000 guaraníes. Y esa sensibilidad es lo que le llama elasticidad estos libros de economía. Es decir, cuánto, qué cantidad varía la demanda cuando varía el precio, ya sea suba el precio o baja de precio. Concepto de elasticidad. Elasticidad, precio de la demanda, dice este texto, es una medida utilizada en economía para mostrar el grado de respuesta o elasticidad de la cantidad demandada de un bien o servicio a los cambios del precio de dicho bien o servicio. Otorga un cambio porcentual de la cantidad demandada en relación a un cambio porcentual unitario del precio, considerando que el resto de los factores permanecen constantes, ceteris paribus. Cuando dice ceteris paribus en el texto de libros de economía, significa que los demás factores permanecen constantes. El término fue empleado por Alfred Marshall. En síntesis, elasticidad precio de la demanda indica la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. Es decir, cuando el precio varía, por ejemplo, queremos saber cuánto por ciento varía la cantidad demandada cuando el precio varía 1%. Esa es la que llamamos elasticidad precio de la demanda. Para entender mejor se define la siguiente fórmula. Elasticidad precio de la demanda es igual al cambio relativo de la cantidad demandada sobre el cambio relativo en el precio. Si el precio de 5.000 pasa a 6.000, ¿cuánto hace la diferencia de la cantidad demandada? Eso es el concepto de elasticidad precio y la demanda. En la siguiente lámina tenemos una fórmula para calcular esa elasticidad. Esto sería útil, por ejemplo, para calcular cuánto, cuánto afectaría mi cantidad de demanda o de venta cuando alzo el precio de mi producto. Dice, cambio porcentual de la cantidad demandada sobre el cambio porcentual del precio. La fórmula tenemos aquí abajo. Esta delta, el triangulito este, significa variación. La Q significa cantidad y la P, precio. Entonces sería acá esta N griega
em, lo pone ahí como un símbolo que significa elasticidad. Entonces, variación delta Q, variación de la cantidad dividido cantidad sobre variación de precio dividido precio. También podemos hacer de esta manera: variación de cantidad dividido precio por precio dividido cantidad otra vez. Acá dicen, la letra griega delta significa cambio pequeño, P por su parte representa el precio, mientras que Q representa la cantidad. Tipos de elasticidades. Recordamos que elasticidad significa sensibilidad de la cantidad demandada frente al cambio de un precio. Y hay tres tipos de elasticidad según lo que maneja nuestro texto bibliográfico. Dice, el primer caso puede ser elasticidad tipo elástica, cuando elasticidad de tipo elástica significa, dice acá, este tipo de elasticidad se evidencia cuando un pequeño cambio en el precio ocasiona un cambio mayor en la cantidad demandada. Específicamente afirma que cuando la elasticidad precio de la demanda de cualquier bien es mayor que 1, se reconoce que este bien es demanda elástica. Es decir, cuando el resultado de aplicar esta formulita que tenemos aquí sea mayor a 1, ya sea 2, 3 o 1,02 o 1,5, significa que la demanda es elástica. Y en términos sencillos, ¿qué significa demanda elástica? Significa que apenas varió un pequeño porcentaje del precio y la cantidad varía un gran porcentaje, notablemente. El siguiente tipo es elasticidad unitaria. Dice aquí, este tipo de elasticidad se presenta cuando la variación del precio provoca cambio proporcionalmente igual en el precio, igual que el precio. Por lo tanto, esta se reconoce cuando la elasticidad de precio y la demanda del bien es igual a 1. Es decir, cuando el resultado de esta formulita sea igual a 1, significa que la elasticidad es unitaria. La elasticidad de la demanda es unitaria. Y en términos sencillos, ¿qué significa unitaria? Significa que si el precio de un bien varió 5%, y también la cantidad de demanda varía 5%, o sea, de igual proporción, el precio y la cantidad, eso es demanda unitaria. La siguiente, inelástica, dice, esta clase de elasticidad se hace evidente cuando una variación de gran magnitud en el precio prácticamente no afecta a las cantidades de la demanda. De manera que cuando la elástica es menor que 1 se evidencia la elasticidad o la demanda inelástica. Cuando este resultado de esta formulita sea igual a menor a 1, ya sea 0,5, 0,8 o número negativo, en realidad el número negativo no tiene relevancia. Entre 0 y 1 significa que la demanda es inelástica. ¿Qué significa eso en términos sencillos? Que si el precio varía en 5%, la demanda casi no varía. Podría ser o varió en tan solo 3%. Bueno, repasemos otra vez. Demanda elástica cuando la elasticidad es muy sensible. Por ejemplo, el precio varía 5% y la demanda varía en un 20%. Unitaria, cuando cuando el precio varía 5%, la demanda varía 5%. Y la inelástica, el precio varía 5% y la demanda solo varía en un 3%. El primero se da más bien en aquellos artículos de lujo, aquellos bienes que no son tan necesarios. Cuando aumenta su precio no es tan necesario comprar, entonces dejamos de comprar.
La unitaria se da más bien en semilujo, vamos a decirle así. Y la inelástica se da en artículos de primera necesidad, porque si el precio del tomate o de la carne si sube en un 10%, casi igual vamos a seguir comprando. Bueno, nos vamos a la siguiente. Ejercicio de aplicación para saber si un caso es elástico o inelástico. Dice acá, supongamos que el precio de la leche aumenta de 2,30 a 2,35 euros, en tanto la cantidad de la demanda de esta como consecuencia del aumento verificado se reduce de 900 millones de litros a 855 millones de litros de la demanda. El resultado tenemos aquí. Aplicando esta fórmula, esta formulita que vemos aquí es lo mismo que esta fórmula, esta que estamos acá, esta, aquí. Entonces, resolviendo todo ello, teniendo en cuenta estos datos, nos saldría 2,38. ¿Qué significa este 2,38? Es una demanda inelástica, una demanda elástica, porque es mayor que 1. Recordamos que cuando es menor a 1 es inelástica, igual a 1 es unitaria y mayor a 1 es elástica. Y acá dice la interpretación. Indica que cuando el precio se reduce en 1%, cuando el precio se reduce en 1%, la cantidad demandada se reduce en 2,38%, que es el resultado que tenemos aquí. Y les muestro un rato el cálculo de esta solución. Estas, aquí estamos. Tenemos aquí el problema que vimos en la presentación, 2,30 a 2,35. Entonces el precio 1 significa P1, su primer precio es 2,30, precio 2, 2,35. Cantidad 1 es 900 y cantidad 2 855. Bueno, la fórmula dice variación de Q sobre Q. Vamos a calcular la variación de Q. Sería Q2 menos Q1. Significa 855 menos 900, que la variación es menos 45. Es importante colocar con su signo. Y luego tenemos variación de P sobre P. Tenemos acá P1. El cálculo se realiza P2 menos P1. P2 235 menos P1 230. Sería 0,05. Entonces, aplicando esta fórmula, variación de Q 45 menos 45 sobre Q, que es, siempre se utiliza el Q1, 900, sale menos 5%. Acá abajo tenemos variación de P 0,05 sobre P, que es 230, sale 2,2%. Y el resultado final es el resultado que sería menos 5% dividido 2,2%, son menos 2,30. Aquí el resultado negativo, el signo no tiene casi incidencia en nada, pues se utiliza el valor absoluto. En este caso se omite el signo y se considera 2,30, es mayor a 1, entonces es una demanda elástica. Tenemos aquí 2,38, son variaciones decimales muy ínfimas, casi no tiene significancia también esas pocas variaciones decimales. Determinantes de la elasticidad. ¿Cuáles son lo que determina si es elástico o inelástico? La demanda. Dice, en primero, la existencia de un bien sustituto y el grado de sustituibilidad. A medida que el bien tenga más sustituto, mayor será el coeficiente de la elasticidad.
Esto significa que cuando más sustituto haya, cuando yo tengo más opciones de comprar otro producto en lugar de este producto, entonces mayor será la sensibilidad, porque un aumento pequeño del precio de la Pepsi, voy a preferir comprar Coca-Cola nomás, porque son bienes sustitutos. Entonces baja la demanda del Pepsi en este caso. 2. Importancia del bien en el presupuesto del consumidor. Cuando el precio de un bien ocupa la mayor porción en el presupuesto del consumidor, mayor será la sensibilidad en la compra de ese bien. Eh, es decir, si el precio del alquiler, por ejemplo, yo gano, por decir, 2 millones y mi alquiler cuesta 1 millón, por supuesto que ocupa ya un porcentaje importante de mi presupuesto. Entonces, si ese alquiler aumenta a 1.200.000, yo dejaría de pagar ese alquiler y buscaría otra más barato. Entonces, mide un poco la sensibilidad, el grado de importancia en nuestro presupuesto. Tercero, extensión del tiempo para realizar ajuste en las tasas de compras. Es decir, cuando se realiza una variación del precio de un cierto producto, cuando más tiempo dure ese cambio, yo mejor me acomodo a ese cambio, valga la redundancia. Cuando más tiempo persista cualquier cambio de precio, mayor será la elasticidad precio de la demanda. Dicho de otra manera, la elasticidad precio de la demanda es mayor en el largo plazo que en el corto plazo. Bueno, pasamos a la siguiente. En elasticidad, precio de la demanda es hasta aquí. Ahora entramos en la elasticidad ingreso de la demanda. Bueno, la elasticidad ingreso de la demanda dice procura medir la porción de la variación de la demanda de un bien frente a los cambios en los niveles de ingresos de los consumidores. La elasticidad precio de la demanda mide la sensibilidad de la cantidad de la demanda cuando varía el precio de ese bien, mientras que la elasticidad ingreso a la demanda mide la sensibilidad de la cantidad de la demanda cuando varía mi ingreso personal. A eso se refiere. ¿Y cómo se calcula? Es la misma mecánica que el precio que la elasticidad precio de la demanda, solo que en su fórmula, en el denominador, la parte de abajo tiene variación porcentual en el ingreso. Variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual del ingreso. El otro era variación porcentual del precio. También la misma fórmula tenemos aquí. Aplicación de la elasticidad de ingreso a la demanda. Aquí tenemos otro ejercicio para comprender mejor. Dice, vamos a suponer que el promedio del ingreso del consumidor aumenta de 2.900 euros a 2.940. En vista de este último, en el ingreso, los consumidores compran 42 kilos de carne de res en vez de 41,95 kilos que compraba anterior al aumento del ingreso. Entonces hubo un aumento de 2.900 euros a 2.940 y anteriormente se compraba 41,95, ahora se compra 42 kilos con el aumento del ingreso. Aplicando esta fórmula da al final 0,086, que significa que por cada 1% de aumento del ingreso o renta, la cantidad demandada de estos bienes aumenta en 0,086%. ¿Cómo obtuvimos este resultado? Nos vamos aquí. Tenemos el problema aquí. Así. Bueno. Tenemos cantidad 1 es 41,95, cantidad 2 es 42.
Es el mismo proceso que la fórmula anterior. Al final nos sale 0,05. Aquí tenemos también precio 1, precio 2. En realidad esto tiene que ser ingreso 1, ingreso 2. A ver, vamos a cambiar variación de ingreso. Vamos a corregir también nuestros números. Ahí está. Bueno, aplicando la fórmula aquí nos sale 0,05. También aquí esta diferencia nos sale 0,04. Siempre es ingreso 2 menos ingreso 1 y cantidad 2 menos cantidad 1. Aplicando también esta fórmula, que esto nos da un resultado de... Esto que tenemos aquí es la división de 0,05 dividido 42. Esto también es 0,04 dividido 2,9. Y dividiendo otra vez este dividido este nos da 0,086, que es este resultado que tenemos aquí. En relación a bienes normales e inferiores, teniendo en cuenta el ingreso de la elasticidad, ingreso a la demanda. Vamos a repasar un poco el concepto de bienes normales e inferiores. Bienes normales son aquellos bienes cuya demanda aumenta cuando aumenta el ingreso del individuo. O sea, mi ingreso aumenta y yo tiendo a comprar más de un producto en específico. Eso significa que ese producto es bien normal. Si ese producto es un bien inferior, yo renuncio de comprar ese producto cuando mi ingreso aumenta. Dice aquí. Teniendo en cuenta este repaso, entonces nos vamos a la siguiente. ¿Cómo saber si se trata de un bien normal e inferior en relación a la elasticidad? Cuando es un bien normal, son aquellos los cuales la elasticidad de los ingresos posee valores positivos, es decir, elasticidad de ingreso mayor a 0. Y teniendo en cuenta el resultado de este último, acá nos salió un resultado mayor a 0, 0,086. Significa que este bien, la carne de res, en este caso es un bien normal. Bienes inferiores son cuando el resultado de la aplicación de esta fórmula aquí nos dé un valor negativo. Significaría entonces que se trata de un bien inferior. Por último tenemos la elasticidad cruzada, que sería que mide si un bien es sustituto o si un bien es complementario. Utilizando esta siguiente fórmula, aquí en este caso hace una comparación entre dos bienes, se cruzan, por eso se llama elasticidad cruzada. Y acá en esta formulita nos dice, habla de dos bienes X y bienes Y, bien X y bien Y. Entonces la variación de la cantidad del bien X dividido la cantidad del bien X sobre variación del precio del bien Y dividido el precio del bien Y. Aplicando esta fórmula, cuando el resultado nos da positivo, como en este caso, aplicando esta fórmula aquí nos dé positivo, significa que son sustitutos. Cuando el resultado de esta fórmula da positivo, si da negativo, son complementarios. Vayamos a un ejemplo. Por ejemplo, bien Y, el precio 1 es 2000, subió a 3000. De la cantidad 1, cuando su precio era 2000 se demanda a 300, cuando subió a 3000 bajó a 250. Aplicando esta fórmula que tenemos aquí, esta formulita, tenemos que sacar la variación de la cantidad, que es menos 50. Importante poner con el signo para saber si es positivo o negativo el resultado final. El bien Y obtenemos su precio, el bien X obtenemos su cantidad, el bien Y obtenemos su precio. Teniendo estos datos, precio 1 2500,
eh, se demanda 220, subió a 2800, se demanda 200 unidades. Aplicando también la variación del precio, tenemos una variación de precio de 250 y a un precio de 2500. Siempre se usa precio 1 y cantidad 1. Aplicando la formulita esta, obtenemos menos 1,388 decimales. Es decir, tenemos un valor negativo. Significa entonces que bien y frente al bien x, bien en x frente al bien y son complementarios. ¿Por qué? Porque nos salió en forma negativa. Bueno, cualquier consulta estoy a las órdenes. Pueden comentar en el grupo. Y también voy a estar enviando, por supuesto, el cuestionario de evaluación de esta clase. Muchas gracias por su atención y les pido por favor que si no comprenden, manifiéstense en el grupo para poder repasar de nuevo. Muchas gracias a todos, que tengan una buena jornada.